Hablamos, esto es para los que van a ver la clase después, hablamos del programa, pero después pueden ver el programa a través de la plataforma. Así que no se perdieron de nada de la clase. Ya, estábamos entonces, ¿ven la pantalla, verdad? Sí. Sí, estábamos en el programa curso, ¿ya? ¿Ninguna duda al respecto acerca del programa? No. ¿No? ¿Nada? No. Si tú ves después así una manito levantada y yo no la veo, me avisas, porfis. Ya. Ah, yo tengo una. Dígame. Respecto al trabajo que se va a realizar, ¿va a ser sincrónico o nosotras tendremos que, fuera del horario de clases, juntarnos por Zoom, por lo que sea? La idea es que todo sea dentro de clase. Se les va a dar la oportunidad de poder hacer en algún momento durante la clase el espacio, se puedan juntar en salita y puedan empezar a establecer el trabajo. Ahora, si por ese motivo no alcanzan, claro, tendrían que ver la opción de poder juntarse fuera, pero siempre la idea es poder ocupar el tiempo de clases para hacer el trabajo. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, mi niña. Vamos. Hagamos una lluvia de ideas. Yo sé que en este grupo hay psicólogas, ¿sí? Así que, bueno, a las compañeras psicólogas hay que nos ayuden de repente a dar ideitas. Las personas, en general, toda la gente tiene una idea de lo que es psicología, pero nadie tiene muy claro a qué se refiere exactamente. ¿Alguna o alguno tiene alguna idea o podría definir qué es psicología? Así como, ¿se le ocurre algo que decir? Porque hay Un tantas patrón cosas. de conducta que encierra comportamiento, la forma de pensar, la forma de mostrar exteriormente. Bueno, también va la parte biológica, hasta la personalidad, todo eso. Que ¿Cierto? pueda demostrar una forma de, no sé, pues de conocer interiormente a la persona y que se pueda, bueno, es redundante, pero que se dé como se dé a conocer al exterior, una cosa así. Como entender un poco cómo piensa, por qué la gente actúa, como tratar Claro, de dar una exactamente. explicación. ¿Por qué reacciona de tal forma? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? ¿Qué le Ya, afecta? ¿Qué no? sí, Son bien. como varias cosas en realidad. Sí, abarca harto, Hasta los animalitos también se ve. cierto. Gracias. ¿Y Vania había levantado la mano? Sí, pero o sea, era muy similar a lo que decía Patricia. Igual pienso en la psicología como una disciplina, como una ciencia que estudia el comportamiento humano. Pero bueno, en realidad no solo humano. Sí, tienes razón, Ivania, muchas gracias. Dani. Yo por acá. No. Dayan o yo. Hay las dos. Daniela, y de ahí Dayan con Jaime. Ah, ya. Bueno, psicología literalmente vendría a ser como el estudio de la psiquis, el estudio de la mente, del comportamiento, de la mente en sí, por qué se reacciona o se actúa o se ve el mundo de tal o cual manera. Los patrones que interfieren y una vasta gama de conceptos. Sí. Bien. Chicos. Yo lo veo como un análisis y orientación de emociones, sentimientos que puede llevar a cabo un ser humano, una persona que razone, para no identificar con ningún género. Así lo veo yo. Bien, bien. ¿Alguien más? La Jocelyn. Sí. Bueno, no estudio psicología, pero según yo, considero que la psicología es la relación entre lo que se piensa, se siente, con la acción de las personas o, como dijeron ahí, los animales. Bien. La manzabata, si se dan cuenta. Así que pienso, ¿qué hago?
Si lo que pienso es lo mismo que lo que siento y es lo mismo que lo que hago, que heavy. Nosotros somos súper así como pensamos una cosa, hacemos otra y decimos otra. Por eso estudiamos psicología, por eso es la psicología. Acá aparece un dibujito, ahí los voy a ir corriendo, donde está también un grupo de personas hablando de qué es psicología. Y al igual que como comentaban ustedes, uno dice la psicología es el estudio de lo mental. El otro dice la psicología es el estudio de la conciencia. No, la psicología es el estudio de la conducta. La psicología debe dedicarse al estudio de las alteraciones mentales. La verdad del sujeto se encuentra en el inconsciente. En realidad, todas las cosas que dicen ahí y todo lo que han dicho ustedes es muy cierto. Es cierto, o sea, se estudia la conducta, se estudian las emociones, se estudia la psiqui. Entonces, acá tenemos otro dibujito, donde hay una pregunta. Entonces, si tenemos tantas cosas, ¿es psicología o psicologías? ¿Qué aparece acá en este dibujo? Aparece un elefante y cada persona, ¿cierto? Cada uno de estos personajes toca una parte del elefante y en base a lo que está tocando saca sus conclusiones. Por ejemplo, el primero, el que le está tocando la trompa, dice, un elefante es como una gran serpiente. Claro, porque está tocando la trompa del elefante. El otro dice, no, es más bien como un tronco, como el tronco de una palmera, porque está tocando una pata, ¿cierto? El otro dice, pero ¿qué decís? Es como un enorme abanico, está tocando la oreja. Y el que está atrás dice, estáis todos equivocados, es como un ratón, porque está tocando la cola. O sea, además a lo que ustedes dijeron, esto del estudio de la conducta, el estudio de las emociones, de la psiqui, además de las personas, porque también existe obviamente la psicología con los animalitos, tiene que ver mucho desde dónde uno está viendo la situación, desde dónde uno está hablando. O sea, el que está en la colita del ratón lo percibe de una forma, al que está del ratón, dije, el que está en la colita del elefante lo percibe de una forma diferente al que está en la trompa. Entonces, además, tenemos que sumarle la percepción y cómo vivencia la persona o el sujeto un determinado contexto, lo que de alguna forma lo complejiza aún más. Entonces, ¿qué sería la psicología? Aquí vamos a ver como una descripción como macro. Dice, la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales, como dijeron por ahí. La palabra proviene del griego psico, actividad mental o alma, y logía, que sería estudio. Esta disciplina analiza las 4 dimensiones de los mencionados procesos: cognitivo, afectivo, biológico y conductual. Cognitivo, ¿qué quiere decir? Habla de la facultad para procesar información a partir de la percepción, es decir, cómo yo percibo, ¿cierto?, una situación, cómo la recojo y cómo la inserto en mi mente. El conocimiento adquirido, experiencia y características subjetivas que permitan valorar la información. Aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, la toma de decisiones y los sentimientos también. Es decir, todo lo cognitivo, cómo yo proceso la información, cómo yo entiendo la información. El proceso cognitivo, por ejemplo, de alguien con, no sé, con escasos recursos, vamos a decir, o que ha vivido en vulnerabilidad, a lo mejor no va a ser el mismo proceso cognitivo de una persona que ha tenido como mayores facilidades en la vida y va a percibir las situaciones o la información de distintas formas. Además de lo cognitivo, tenemos lo biológico. ¿Cuál es la carga genética que tenemos? Yo el año pasado me tocó hacer un diplomado donde me hicieron hacer una actividad acerca de la carga biológica y lo genético, cómo nos pesaba lo genético en nuestra personalidad. Y los últimos estudios dicen que tiene una importancia de un 75%, lo que es harto. Y el estudio decía que si uno tenía familiares cercanos con algún trastorno de personalidad, existía un alto porcentaje de que uno los pudiera heredar. Y si más encima el ambiente en el cual vivo es un ambiente complejo, que en el fondo ayuda a que esto se manifieste aún más. Pero si el ambiente en el que vivo es un ambiente bien, bueno, que no me vulnera en ningún aspecto, puede provocar que esto no se manifieste.
De hecho, a mí me llamó mucho la atención, yo no pensé que fuera tanto la carga genética y aún así tan determinante el ambiente. Eso es un punto importante a analizar. ¿Qué dice abajo de biología? Que justo me aparece el... Afectiva. Afectiva. Ahí alguien habló de las emociones. Claro. Afectivamente, el estudio, ¿cierto?, de cómo manejo yo mis emociones. Si las reconozco o no las reconozco. O sea, hoy día nosotros vivimos en un mundo donde las personas no saben lo que les pasa. No sabemos de repente ponerle nombre a lo que nos ocurre. Sé que siento algo, sé que me molesta algo, que me duele con la guata, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es rabia? ¿Es angustia? ¿Es pena? El colon irritable y es horrible. Sí, es colon irritable. ¿Y por qué da el colon irritable? Porque ahí hay emociones que a lo mejor no dijimos, emociones que están guardaditas y que encontraron un lugar para guardarse. ¿Cuál fue ese lugar? La guata. Bueno, a otros les duele la cabeza, a otros les duele la espalda, a otros les duele las rodillas, otros tienen tema con sus manos. Bueno, vamos a hablar de las somatizaciones cuando veamos la terapia humanista. Y conductual, ¿cómo lo dice? La conducta. ¿Por qué actuamos de tal forma? ¿Por qué dos personas frente a una misma situación actúan de forma distinta? En el fondo, la psicología entonces abarca lo biológico, lo afectivo, lo conductual, lo cognitivo. Si tienen preguntas o necesitan decir algo, me interrumpen nomás, no hay problema. Algunas definiciones. Cuando hablábamos delante, cuando decíamos que es psicología, la psicología tiene varias corrientes psicológicas y cada corriente da una idea de cómo se podría evaluar o cómo podríamos entender al ser humano. Una de las corrientes es el conductismo, ciencia que trata la conducta y los procesos mentales, es que me aparecen justo aquí, de los individuos, es decir, conducta. Ahí tenemos a Pavlov, no sé si han escuchado hablar de Pavlov, el perro de Pavlov, que cuando apretaba cierto la campanita el perro babeaba. Ya, Sí. para los que no saben, las que no saben, lo vamos a ver en la clase de conductismo, más en detalle. Tenemos el constructivismo, que dijo, no, el conductismo no se queda corto, el constructivismo le lleva. ¿Qué sería el constructivismo? Ciencia que estudia las funciones psicológicas como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. Luego vino otra corriente que dijo, oye, las emociones y la sexualidad y la autorrealización del ser humano, y tenemos la pirámide de Maslow, que también la vamos a ver en nuestra clase de humanista, de psicología humanista. ¿Qué sería entonces la corriente humanista? Y la terapia gestáltica se ocupa de la afectividad, las emociones y la sexualidad. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el psicoanálisis, Freud, me imagino que todos han escuchado hablar de Freud, el padre de la psicología. ¿Qué decía Freud? Bueno, se estudia la etapa evolutiva del desarrollo humano, de la conducta, la personalidad, los fenómenos sociales y cómo el inconsciente se relaciona con ellos. Aquí él hablaba mucho del inconsciente, de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que a lo mejor las tenemos reprimidas porque son tan importantes o fueron tan traumáticas que nuestro cerebro las bloqueó. Y ahí lo encontramos con estas personas, por ejemplo, que uno les dice, no sé, háblame de tu infancia. Es que no me acuerdo de los 15 para arriba. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, uno podría entender que alguien no se acuerda de los 4, más o menos. Pero de los 15, ¿no te acuerdas de los 14? ¿Qué pasó ahí? Existe la posibilidad, si lo miramos desde esta corriente, que el psicoanálisis, de que uno ha vivido situaciones vulnerables o alguna situación que ha sido tan fuerte para nuestra mente, para nuestra psique, que nuestra psique la bloquea. Y la deja ahí guardadita hasta que tú estés preparada para poder enfrentarla. Y eso ocurre muchas veces en terapia. A mí me ha tocado atender personas que después de mucho hablar, empiezan a recordar, porque claro, el cerebro deja de reprimir esos recuerdos y los trae al presente para que la persona los pueda elaborar y los pueda trabajar. Eso con respecto al
psicoanálisis. Y tenemos también la corriente sistémica, que es la corriente que a mí me gusta mucho. Lleva a cabo un exhaustivo estudio de la comunicación y la relación que existe dentro de un grupo, en el cual existe interacción, es decir, un sistema. ¿Qué dice la corriente sistémica? Que nosotros somos individuos que pertenecemos a un sistema. Y que el sistema, ¿cierto?, se autorregula y se protege. Nosotros pertenecemos a nuestro sistema familiar, a nuestro sistema en la comunidad, por ejemplo, a la que vamos, en nuestro trabajo, son distintos sistemas. Y acá pasa algo bien interesante en la psicología sistémica. La psicología sistémica toma al individuo síntoma como el síntoma del problema del sistema. Me explico. ¿Cómo lo enfocaría la psicología sistémica? Si en una familia hay, por ejemplo, hay una familia y hay un niño chico que le va mal en el colegio, o se porta mal en el colegio. Como escuché la otra vez por ahí que me comentaban de una niña que era chiquitita, unos 7, 8 años, que no entraba a clase, que llegaba solamente con solamente la fecha escrita, y la mamá no entendía por qué mi hija está haciendo estas cosas, no entra a clase, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que le preguntó el terapeuta a esa mamá? ¿Qué creen ustedes? Este terapeuta sistémico. ¿Qué creen que fue lo primero que le preguntó con respecto a la niña? ¿Se le ocurre? Si tiene algún problema en la casa. Claro, si ¿y qué le va a decir la mamá? No, No, nada. no, sí, que estamos Mi todos hija no. súper bien. No, mi hija, no. Yo soy súper feliz. ¿Qué es lo que creen que le va a preguntar así como específicamente? Igual bien lo que dice la Pati, pero más específico. Yo se le pregunté que levantaron la mano. ¿Cuál es su grupo de amistad? Claro. Sí. ¿Quién le va a Si, preguntar? si duerme bien en la noche. También, ¿cierto? También. Todo eso tiene que ver con, bueno, estaba hablando de psicología sistémica, de la corriente sistémica en específico, porque ¿qué va a ver el psicólogo sistémico? El ambiente. ¿Dónde? ¿Qué dinámica familiar hay en la casa? No, si estoy yo y mi marido, ¿ya? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Su esposo trabaja? ¿Qué hace usted? Y la persona empieza a hablar y uno se da cuenta que el sistema familiar es súper disfuncional y que en el fondo esa niña es el individuo síntoma de este sistema disfuncional. Entonces el problema no es la niña, el problema es la familia. Así lo ve la psicología sistémica. Y eso también lo vamos a ver más exhaustivamente cuando veamos el paradigma sistémico. Bueno, y obviamente tenemos que hablar del origen de la psicología. Las voy moviendo para poder mirar la pantalla. El origen de la psicología. Primero, la psicología. Hay 2 participantes levantaron la mano. Es que no los veo a todos, perdón. Perdón. La mano. Ya, la Belén. Sí, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Y qué gusto Ya, verte. genial. Mira, la pregunta es que me gustaría saber cuál es el enfoque que tú le vas a dar a este curso de psicología. Como vimos las diferentes definiciones, me gustaría saber como cuál es el enfoque que vas a dar tú en esta clase o cuál es el que predomina en cierta forma. Todas las corrientes que vimos, bueno, esas ya están establecidas, ya existen ya. Pero todas existen desde una norma, no de una norma, suena muy fuerte decir de una norma, pero desde una visión masculina, porque los grandes autores han sido hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta introducción a la psicología? Tenemos que conocer las corrientes, porque cada corriente es importante porque habla de cada paradigma del ser humano, biológico, emocional, familiar, ¿cierto? Pero le vamos a dar una mirada desde lo feminista, desde lo igualitario. Ahora, lo que me importa ahora en esta primera parte, antes de irnos a break, es que cerremos más o menos con lo que es psicología y volviendo de break, vamos a entrar de lleno en la psicología feminista. Y vamos a mirar todas las corrientes, pero les vamos a dar una mirada desde esta perspectiva. ¿Responde un poquito a la pregunta, Belén? Bacán. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿O no? ¿No? ¿Le damos nomás?
Vemos. Ya, el origen de la psicología. Primero la psicología, los psicólogos y psicólogas llegaron después. ¿Por qué? Porque tiene su origen en la filosofía. O sea, toda la vida, desde todos los tiempos, nos hemos preguntado qué pasa con nosotros, qué pasa con nosotras, por qué pensamos de cierta forma, por qué actuamos de cierta forma. Pareciera, por ejemplo, que, no sé, que somos una mente y un cuerpo dentro de una misma estructura. Siempre nos estamos preguntando constantemente por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Aquí, ¿qué hora es? Muy corto. Aristóteles, ¿qué nos decía? El alma, la psique, es lo que da vida y movimiento. Él hablaba del alma, de la psique, de que eso nos movía, de que eso nos hacía reaccionar. Hipócrates habla de los 4 humores: sanguíneo, el flemático, el melancólico y el colérico, que estuvieron en boga por mucho rato, donde la gente ahí analizaba los humores y decía dónde estaba. Sócrates y Platón, el alma, el principio del ser, por eso pensamos y sentimos. Descartes, la mente está separada del cuerpo, cada uno tiene sus reglas y principios. Y Wilhelm Wundt, que es un hijo de un pastor protestante, desarrolló el primer laboratorio de psicología experimental. Este chico, hijo de un pastor protestante, fue el que puso la psicología en la ciencia, haciendo estudios. Hizo estudios desde la percepción, desde cómo funcionaba la mente, cómo percibían las cosas a través de estudios, a través de métodos científicos. Quiero cerrar primero con psicología para que nos vayamos al break y después vamos con psicología feminista. Entonces, ¿la psicología es una ciencia? La psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones, de las acciones humanas. Por ser una ciencia, la psicología se basa en el método científico para encontrar respuestas. Tal cual. Observación, hipótesis, experimentación, teoría y la ley. O sea, la psicología es una ciencia. Y de hecho, es tan importante que todos debiéramos reconocer un poco de psicología, porque nosotros en realidad andamos de psicólogos y psicólogas por la vida. Los que pertenecen, por ejemplo, a congregaciones, no me pueden decir que no hacen psicología cuando orientan a las personas. O los padres de familia, o los profesores, o los psicopedagogos, o en distintos contextos. Uno siempre está haciendo psicología, siempre está orientando. Acá les puse igual porque es entretenido de repente mirarse acá, cuando uno lee así como sanguíneo, melancólico, colérico, como que uno tiende a mirarse y a decir, ¿dónde estoy yo? Así que igual les puse el cuadrito para que cuando tengan tiempo en casa, a pesar de que hoy día esto no está obviamente ya no se usa como se usó en algún tiempo atrás, para que ustedes también hagan ese ejercicio. A ver si aparecen ahí en estos cuatro temperamentos. ¿Qué nos decía este chico, este hijo de pastor protestante y que puso la psicología en la ciencia? Lo que trato de encontrar es un nexo de unión entre lo externo y lo interno, entre lo físico y lo mental. Todo el tiempo nos hemos preguntado, ¿por qué si yo quiero hacer algo, por qué me da tanto miedo? ¿Por qué si yo quiero, no sé, si yo estoy súper bien y quiero ir hacia allá, por qué me pongo nerviosa, por qué tirito? ¿Qué es lo que pasa entre lo que hago y lo que quiero? ¿Por qué tengo estas reacciones? Siempre nos hemos preguntado lo mismo y hasta el día de hoy nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Por qué me pongo nerviosa si yo sé lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me da miedo? La esperanza de responder al viejo problema del dualismo psicofísico. Le voy a pedir a alguien, quien sea, que lea Romanos 7, 19, 25. ¿Quién se anima, por favor? Ahí lo buscan en su Biblia virtual. Romanos 7. Romanos 7, 19, 25. Del 19 al 25. Ya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora que hemos hablado de esto, ¿qué piensan de ese párrafo, de ese texto? Tiene mucho sentido en que uno tiene intenciones de hacer algo que no... Sé que esto no está bien, como ahí aparece en la imagen. Sé que no debo golpear, ¿por qué golpeo? Sé que no debo gritar de esta forma, ¿por qué grito? Sé que no debo agredir, ¿por qué agredo? Sé que tengo que pelear por mi derecho, sé que tengo derecho. ¿Por qué no los demando? Un poco la psicología trata, y yo creo que la psicología se va construyendo constantemente, y por qué soy tan majadera en decirlo, porque nadie está ajeno a esto. Todos cumplimos un rol siempre de mediadores, de psicólogas, de psicólogos en los espacios en los que estamos. Por lo tanto, es una responsabilidad, en el fondo, ser consciente de lo que soy, de dónde vengo y para dónde voy. Y para eso tengo que hacer un trabajo en mí. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya, le damos. Conclusiones. ¿Alguien quería hablar? Yo. Dale. Yo. No, solo traer el recuerdo, y es un tema que muchas veces me al lado de la palabra. ¿Cuántas veces nos llegan a nuestra iglesia personas que tienen problemas con el alcohol, personas que tienen problemas con la droga, y los tratamos de pecadores, los mandamos al infierno, cuando finalmente están lidiando precisamente con esto? Están lidiando con un tema en su psicología, están lidiando con un tema que no ha sido tratado, están lidiando con un entorno que los lleva a eso, y en vez de ofrecerles o orientarlos o llevarlo a alguna solución, les ponemos la mano encima y les ponemos más peso. Creo que va como enfocado ahí también parte de lo que nos mencionaba. Eso. Sí, tiene razón. Y yo creo que a mí se me hace mucho sentido cuando... bueno, yo sé que hay personas en esta clase de no necesariamente que pertenezcan a algún contexto eclesial, pero me hace mucho sentido dentro del contexto eclesial que se habla mucho se dice mucho esta frase constantemente, mirar con misericordia. Y creo que es una de las cosas que uno menos ve dentro de la iglesia muchas veces. Y creo que el mirar con misericordia tiene precisamente que ver con esto, con mirar a la persona completa y absolutamente. Esa persona tiene una historia, esa persona tiene vidas, esa persona le han ocurrido cosas, esa persona reacciona y hace por una razón. No puedo emitir un juicio cuando desconozco lo que hay detrás. Tengo que darme, o sea, me corresponde permitirme conocer a la persona que tengo al frente. Entender, mirarla con misericordia. Mirar con misericordia a la persona con la que trabajo, con la que estoy, con la que trato, el hermano, la hermana. Ahora les voy a mostrar un video que habla de la importancia en el fondo de tomarse esto en serio y de la responsabilidad que significa ser consciente de esto. Hoy día alguien que yo quiero mucho me decía que había escuchado hablar a una psicóloga que no era posible que un pastor, por ejemplo, fuera psicólogo, o como que psicología y pastorado no iban de la mano. Y yo no lo creo así. Yo creo que cualquier persona que crea en Dios tiene que tener un poco de inteligencia con respecto a lo que implica la psicología y lo que implica el trato con el otro. Cuando nosotros hablamos, no hablamos solo nosotras, hablamos en nombre de alguien superior, de alguien maravilloso. Y cuando quebramos una persona con una palabra en dos, no lo hacemos sola, lo hacemos en nombre de alguien.
Por eso la gente cuando le ocurren situaciones en las iglesias se enojan tanto, se van y se enojan hasta con Dios. ¿Por qué? Porque la persona que te daña en nombre de Dios. ¿Se dan cuenta lo heavy que es eso? Entonces, ¿cuál es el llamado en esta primera parte? Hagámonos responsables. Ahí, Claudia Gómez tiene el audio abierto. Les voy a mostrar un video y con eso nos vamos al break. Permítanme un momento. ¿Dónde lo tengo? Paciencia, paciencia, que se está aquí. Ya. ¿Ven la pantalla? Veo a la Jenny Guerrero. Jenny, ¿ven la pantalla? Se ve. Sí. Ya.
Ya, volvimos, ¿cierto? Nos vemos todos. ¿Qué opinaron? Unas 2 opiniones, nos vamos a break. ¿Qué opinan del video? ¿Qué piensan? ¿Que les hizo sentido o no les hace sentido? Sí, yo creo que bastante de que a los psicólogos igual en cierta manera tendrán que afectarle todos los casos que reciben y que al final del día igual es un cansancio mental que yo creo que pasa la cuenta. Y que también necesitan, el psicólogo también necesita de psicólogos para poder lidiar también con sus propias emociones y ser capaz de dar una palabra de aliento al que lo está necesitando en su terapia, digamos, en su momento. Exacto. Eso. Ahí, claro, ahí en el video se ve un psicólogo, ¿cierto? Pero se les pasó por la cabeza, por ejemplo, que esa persona pudiera ser un líder de iglesia, una líder de iglesia, un profesor, una psicopedagoga, un psicopedagogo, una mamá que es sola en su casa y tiene que contener a toda la familia. ¿No creen que de alguna forma todos cumplimos un poco con ese rol? Yo encontré que eso que decía delante de que un pastor no puede ser psicólogo, al contrario, o sea, si va a dar una consejería o algo, tiene que tener capacidad de analizar, de pensar, aparte de todo el estudio de la palabra que te ayuda a guiar a esa persona o darle una directriz, algo, entonces es imposible que no vaya de la mano. Sí, toda la razón. Y de hecho, una madre, un padre, cualquiera. O sea, el video sí, efectivamente muestra como la vida en teoría de un psicólogo, pero yo creo que de alguna forma todos nos enfrentamos a eso, en distintos contextos, en distintos espacios. Y por eso es la importancia de este ramo, por eso es la importancia de este diplomado, porque tenemos que sostener, pero tenemos que ser sostenidos también. Y para eso tenemos que tener la capacidad también de asumir y aceptar que a veces no se puede solo o sola, que necesitamos buscar y encontrar una ayuda. 15 minutos de break. ¿Ya? Son las 21:02. Sería a las 21:17, para ser exactos. ¿Sí? Estamos. Nos vemos entonces en 15 minutos. Ya, vamos volviendo. Vamos volviendo. Hola, hola. Oli, oli. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, aquí estamos. Maravilloso. Ya. Continuamos entonces. Quedamos con el video, quedamos con la concientización del concepto de psicología y lo que es la psicología en nuestras vidas. Así que las que creían o los que creían que estaban lejos de aquello o no eran parte de, lo son. Déjenme decirle que lo son. Así que, entendiendo que ya con esto, espérenme que les voy a poner la diapo. Ya. ¿Ven la diapo? Carolina Contreras o la Dani, Daniela Ponce. ¿Aquí te veo? Sí, Ya. sí. ¿Cuáles serían un poco las conclusiones entonces? Cortito, para que continuemos y no alcance el tiempo. Con respecto a, hablamos de psicología en general y entendimos que habían distintas corrientes que visualizan al ser humano desde distintas perspectivas. Vimos el video, ¿cierto? Donde dice de alguna forma que todos somos parte, que el hecho ya de ser cristianos, cristianas, de ser creyente, ya no hace ser un poco, porque nosotros estamos constantemente hablándole a la gente nos pide de repente palabra, oración. Entonces estamos en espacios donde tenemos un rol psicológico importante también, entonces no estamos ajenos a ella. ¿Alguien quiere concluir algo? ¿Quiere decir algo más al respecto?
Ya, entonces le damos. Doy por entendido. Entonces, ¿qué sería la psicología feminista? ¿Qué creen ustedes que sería la psicología feminista? ¿Cómo le damos esta visión, esta perspectiva de feminismo? Porque, no sé, hablamos de psicología y en general como que no se ve a simple vista que fuera machista, po. ¿Alguien tiene alguna idea? Ivana, ¿tienes alguna idea? Dígame. Es que se me vienen a la mente dos cosas. Como que por un lado pienso que puede ser como una psicología que haga como una revisión más crítica, como de estas corrientes que han existido y que siempre se han, bueno, además de que han sido hombres principalmente los que han producido ese conocimiento, además lo han hecho con visiones como súper conservadoras y como reproduciendo cierta jerarquía o ciertos como estereotipos a la hora de enfrentarse a ciertos problemas. Y por otro lado, pienso que puede ser tal vez una psicología que reconoce que existe esta diferencia, como se decía al inicio, como que ya un sistema con problemas genera síntomas, y ese síntoma podría ser, no sé, como la desigualdad de género o el machismo en sí. Entonces, como que podría ser una psicología que asume que esto existe como un problema a considerar, tal vez, no sé. Pero igual yo no cacho nada de psicología. No, pero bien, si esta es la idea, es que lo vamos construyendo. Ahora, tampoco hay tanto material como el que tenemos de psicología base en lo que respecta a psicología feminista. No. De hecho, el otro día, así como para hacerle un comentario, el otro día estaba viendo un documental que se los recomiendo, que está en Netflix, que se llama Placer, no sé si lo han visto, que habla del placer femenino, y en el 2000, la Pamela me puede corregir si me está escuchando por ahí, creo que se descubrió en el 2005 que el clítoris no era solamente esa pequeña parte que se ve en la vulva, sino que era como una flor. 2005, pues chiquilla. Nada. Y les recomiendo ese documental, es muy bueno. ¿Y por qué le hago este alcance? ¿Por qué le hago este alcance? Porque ese es un ejemplo de lo atrás que estamos. En psicología sí, bien, nosotras también somos la psique, el cuerpo, la conducta, pero siempre se ha visto desde una perspectiva masculina. Muy pocas veces se ha tomado a la mujer como ejemplo. Por eso les decía adelante que vamos a ver las corrientes y les vamos a dar esa mirada también desde lo femenino, desde esta perspectiva feminista. Jocelyn. Sí, de acuerdo a la pregunta que está ahí en pantalla, eso era lo que, bueno, yo tenía pensado, la psicología feminista yo creo que cambia según la visión de mundo de la mujer. Ver todo desde la perspectiva de la mujer. Encuentro que, bueno, yo soy profesora y leo muchos libros, y uno como es muy diferente leer un libro escrito por un hombre, escrito por una mujer, sobre todo en los protagonistas, sobre todo cuando la protagonista es una mujer. Entonces, difiere mucho eso. No solo nos tienen tanto en un estereotipo que constantemente la mujer debe ser así, en los libros, incluso en la literatura, pero en cambio cuando sí lo escribe una mujer, solo sabemos que es una mujer la protagonista porque el nombre cambia, nada más que eso, porque el nombre es femenino, pero no cambia nada más en la acción ni nada. Ahí está también la diferencia. Yo creo que en la psicología, no sé, tenía ese pensamiento de que tenía que ver un poco más con la visión de mundo de la mujer. Bien, Jocelyn, gracias. Marisol. Hola, mire, como estaba usted hablando que nosotros, la psicología estudia las emociones, la psiqui de las personas, pero las emociones de las mujeres son distintas a las de un hombre. Nuestra psique es totalmente distinta. Aparte que nosotros también tenemos periodos menstruales que nuestras emociones cambian. Yo la otra vez leí de una mujer muy importante de Wall Street, que ella decía que en su periodo, en el proceso de menstruación, ella no iba a trabajar porque tomaba decisiones de sus emociones y ella era la jefa.
Entonces sabía que ese día sus emociones iban a dominarla más que su razón. Entonces, y hay días que nosotros como mujeres tenemos días distintos, no todos los días somos iguales, no todos los días nos gusta la misma flor, no todos los días nos gusta el mismo olor. Lo podemos ver en los perfumes, hay millones de perfumes porque un mes nos gusta un perfume y al otro mes ya no nos gusta el mismo perfume. Entonces, si lo miramos desde la psicología femenina, como usted está diciendo, la parte cognitiva, la afectiva, también va variando, porque tenemos diferentes edades y dentro de las edades también vamos cambiando nuestros afectos, porque antes uno amaba mucho a la mamá, después de una manera distinta, después ama mucho al hijo y después ama mucho al nieto y después ama mucho al perrito, que antes ni siquiera existía el perrito, pero después, entonces, para el hombre es como más, voy a usar un poco lo que dice la psicóloga, ay, que se me olvidó el nombre, que dice que los hombres están encasillados, tienen casillas. Ajá. Y las mujeres tenemos todo conectado. Todo conectado. No hay diferencia entre uno. Entonces el hombre separa que el trabajo es una cosa, la dueña de casa es otra, ¿cómo se llama? La amante otra. Entonces nosotros no, nosotros todo es junto y a pesar de que todo es junto, todo varía. Entonces es como muy distinta la psicología de mirada de una mujer, pero muy distinta. Yo siento que es muy radical, o sea, totalmente distinta con respecto a la de un hombre. Siento que hay mucha, pero mucha diferencia. Es mi pensamiento. Bien, vamos con la Belén, después con la Mariana y seguimos, porque si no no voy a alcanzar a usar toda la materia. Belén. Hola, de nuevo. Yo creo que también la psicología feminista no solamente es beneficiosa para las mujeres, poniéndolo entre comillas el beneficiosa. Siento que también revalora lo femenino, que también los hombres tienen lo femenino y que como verlo desde un punto de vista femenino no solamente es verlo desde, no sé, de cómo se supone que son las mujeres, porque creo que todas las mujeres somos demasiado distintas como para encasillarnos en un solo tipo de mujer, sino que también revalora como el femenino y cómo esa visión de mundo ha estado siempre negada desde el punto de vista histórico, como el punto de vista de cómo se enseña, el punto de vista político, es la historia que no se cuenta. Y ahora que se esté viendo la psicología de ese punto, siento que tiene que ver con revalorar eso. Eso. Bien, gracias Belén. Dale. Ahí. Yo tenía una pregunta. O sea, la psicología feminista no sería una corriente, sino que sería como más bien una perspectiva, ¿o no? Sí. Y bueno, de eso tengo una pregunta. Dale. Las corrientes, quizás después si las vemos más a detalle, esta es la respuesta, pero ¿todas admiten esta perspectiva? Como admiten en el sentido de que, por ejemplo, las prácticas o las bases que tiene cada corriente aguantan una psicología feminista, o hay unas que puede ser más fácil que otras. Nosotras acá la vamos a construir. Sí, o sea, la vamos a llenar más, porque si bien las corrientes tampoco digamos que son machistas, pero sí son corrientes antiguas que todavía existen hasta el día de hoy y que están, que hay cosas que no se toman en cuenta, cosas que no se consideran, que son como el contexto. El ejemplo que daba del documental de Netflix del clítoris es un muy buen ejemplo de cómo podemos hablar, por ejemplo, de sexualidad y placer y no teníamos idea hasta el 2005 que el clítoris de la mujer era así, distinto a lo que se pensaba. Y eso, o sea, pongámoslo en psicología, que lleva de años, desde la filosofía, la antigua Grecia en adelante, siempre una mirada masculina. Ahí va a haber que tomarla y darle la perspectiva femenina. Ahí lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir co-construyendo. Démosle. Definiciones. Aquí tenemos un par de definiciones.
La psicología feminista es la rama de la psicología encargada del estudio de las estructuras sociales y de género. Por lo tanto, una perspectiva de género al momento de hacer terapia. Permite comprender... Profe, ¿Ah? ¿está compartiendo la diapo? Sí, ¿no se ve? Ay, sí, ahí sí yo la veo, no la veía. Ah, ya. Sí, sí se ve. Ah, se ve. Perdón. Ya, bacán. Estaba en permite comprender las consecuencias que la desigualdad entre hombres y mujeres genera en la salud y bienestar femeninos. ¿Ya? Ojo. Busca estudiar a los seres humanos en igualdad, que se ven influenciados por su contexto y su entorno, sin dejar de hacer conciencia y visibilizar la desigualdad que viven las mujeres. La psicología feminista está centrada en el estudio de la estructura social y de género. Es decir, la psicología feminista es una psicología de igualdad. El feminismo es igualdad. La psicología femenina es igualdad. Importante el contexto de la persona con la que yo estoy trabajando. ¿Quién es esa persona? ¿De dónde viene esa persona? No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo hice el diplomado de género y violencia, nos hablaban de las mujeres, por ejemplo, mapuche. No es lo mismo trabajar con una mujer mapuche, que es una minoría, que trabajar con una mujer vulnerada de una población, o una mujer de un estrato social alto. Las tres son mujeres, pero los contextos son muy distintos. Entonces toma en cuenta el contexto, no solamente la conducta, no solamente lo que siento. Esto siempre va a estar determinado por el ambiente, el contexto en el cual yo estoy. ¿Con quién estoy hablando? El diplomado que yo tomé el año pasado, yo era la única psicóloga cristiana que había en ese diplomado. Y cuando llegaban pacientes cristianos al instituto, no cachaban nada. Me preguntaban, Brenda, ¿qué significa andar en Egipto? Así, por ejemplo, me preguntaban, no sabían, no entendían el contexto. ¿Qué significa el someterse a? ¿O qué significa estar en disciplina? Uno tiene que entender el contexto de la persona con la que uno está conversando. Y eso lo aporta la perspectiva feminista. Profesora, una consulta. Dígame. Que usted al principio decía que la perspectiva psicológica feminista habla como de entender esta estructura social y de género desde la igualdad, pero ¿cómo esto se relaciona con que sitúa el contexto y lo que acaba de mencionar como ejemplo, que hablo del contexto de cada persona para entender su realidad? ¿Cómo podemos actuar desde la igualdad sin dejar de lado el contexto? ¿Cómo ambas cosas podrían relacionarse bien, digo? Como... ¿Es siempre el feminismo igualdad? O sea, en este caso sí. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. El varón no porque sea varón tiene más oportunidades o más derechos. Eso se refiere en igualdad en este contexto. Ah, ya, ok. Pero no sería la igualdad como de tratar a todos iguales. Si nosotros nos tomamos como terapeuta, por ejemplo, ustedes están trabajando con alguien, están guiando a alguien, no pueden, una de las cosas que también permite la psicología feminista o la perspectiva, desde la perspectiva feminista, es que la persona que está hablándoles no hay una posición de poder, hay una posición igualitaria. Yo te acompaño. Yo no sé más de tu vida de lo que tú puedes saber de la tuya, no puedo pretender ir y decir qué es lo que tienes que hacer o cuál es la forma. Yo facilito y acompaño, a eso se refiere. Ah, ya, perfecto. Mira, por ahí vamos a ir igual dándole más vuelta al tema. Acá tenemos unas definiciones, poco a poco les vamos a ir dando más. Ivania. ¿Ivania? ¿Dónde está? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Ah, es que era sobre lo que decía Gabriela, porque no sé si me quedó claro. Como, o sea, decimos que hay igualdad de derechos, pero para que haya igualdad de derechos, reconocemos las diferencias como de cada individuo o individua. Exacto. Y el contexto pueden ser muy distintos. Para garantizar esa igualdad de derechos. Exacto. Exacto. ¿Alicia? Que quizás hola, buenas noches. Yo quería más que nada hacer una pregunta. Era si en este punto la psicología feminista
hace un diálogo con otras disciplinas, por ejemplo, con la sociología, respecto de que dentro del feminismo académico existen varias como líneas para abordar esto. Por ejemplo, cuando se hace alusión a, lo aborda desde el tema de la diferencia, ¿cierto? De que el hombre con la mujer obviamente son distintos, no podría pretender pensar que la mujer puede ser igual que el hombre, porque hay diferencias, ¿cierto? Biológicas, psicológicas, que no que ponen en desventaja a la mujer, sino que obviamente la ponen en un lugar donde ella también es capaz de desarrollar, al igual que el hombre, distintos niveles de pensamiento, inteligencia, o respecto al tema de la desigualdad, que están en la sociedad, ¿cierto? Y no ocupan el mismo lugar, no tienen los mismos privilegios ni derechos, o respecto al tema de la opresión, de que esta desigualdad lleva también a ser parte de una estructura machista, patriarcal, que en el fondo termina oprimiendo a la mujer. Esa es mi pregunta, porque pienso que en ese sentido, como decías tú, si tomamos los aspectos ciertos de que hay diferencia, de que hay desigualdad, eso se ubica dentro de una estructura, dentro de una sociedad Un contexto. que marca una diferencia radical, o sea, es como que se va nutriendo de un lado y del otro para marcar esta como diría, esta tercera como visión de verlo como una opresión. Mira, avancemos un poco porque hay respuesta a lo que preguntaste en la otra diapo. Entonces, porque si no me voy a quedar súper pegada y no voy a alcanzar a pasar toda la materia. Pero ahí después cerramos con preguntas. ¿Sí? Pero tiene que ver, o sea, entendámoslo como tenemos que considerar el contexto y la igualdad en que, por ejemplo, leía un ejemplo la otra vez que hablaba de, por ejemplo, un terapeuta hablando con un hombre que quiere estudiar medicina y el terapeuta incentiva al hombre que estudie medicina, que sea un doctor, que sea médico. Y el mismo caso, pero una mujer, y el psicólogo le dice, pero súper bien, puedes estudiar enfermería. Ahí no hay igualdad. A eso se refiere. Al trato. No debe haber una diferencia. Hombre y mujer, ahí obviamente que hay diferencia entre el hombre y mujer en pene, vulva y un montón de cosas, pero estamos hablando del contexto social. Muchas cosas se han construido. Y esto es lo que les puse acá, que a ver si lo entendemos también, que hay un constructo social al respecto. A ver, ¿cómo es la? Que necesito moverlas. ¿Qué dice esta feminista muy conocida? Dice, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que califica como femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una construcción social con respecto a lo que es ser mujer, a lo femenino. Acá no estamos hablando, obviamente hay diferencias corporales, ¿cierto? Las pueden existir, pero estamos hablando de que muchas veces socialmente se nos delimitó. O sea, hay grandes autoras psicólogas que las vamos a ver que no están en los libros de psicología. Y obviamente hay diferencias físicas entre un psicólogo y psicóloga, ¿cierto? Connotado. Pero por el hecho de ser mujer quedaron fuera de esto. Y eso es lo que uno trata de reivindicar ahora. Les voy a leer acá. Los orígenes de la psicología feminista se remontan a las primeras décadas del siglo XX, en pleno auge del psicoanálisis. La psiquiatra Karen Horney, que está ahí en la foto, utilizó por primera vez la expresión psicología feminista. En ese tiempo, psicoanálisis, imagínense. Y puso en duda muchas premisas del psicoanálisis freudiano. Horney fue una pionera al defender la ultranza que las diferencias entre varones y mujeres no eran biológicas, sino un resultado de los factores socioculturales. Ella falleció en 1885, si no me equivoco, y después, años después, se publican estos artículos que ella escribe acerca de la psicología femenina. De hecho, fue hasta expulsada del instituto, por acá lo anoté,
del Instituto de Psicoanálisis. Claro, fue expulsada del Instituto de Psicoanálisis porque él venía con planteamientos que eran muy irreverentes para la época, donde en el fondo ya no iba en contra de la psicología, sino que decía, acá no se está tomando en cuenta la diferencia que hay entre los roles femeninos y los roles masculinos al momento de hacer terapia. Acá les puse algo que a lo mejor puede ser un poquito más simple de poder entender. Dice, una no nace mujer, se vuelve una, entendiéndolo en un contexto sociocultural, que nos convierten en. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, uno cuando nace frágil, indefensa, sentimental, femenina, bonita, sumisa. No existe ningún destino biológico o psicológico que defina a las mujeres como tal. Hacen drama de todo, es porque son mujeres. Me veo fatal, listo, siempre bella, preocupándonos, ¿cierto?, de cómo nos vemos. El concepto de feminidad no es innato, sino un invento de la sociedad, que se refuerza desde la infancia para seguir creyendo que es algo natural, pero no lo es. Ahora, ustedes pensarán, y uno dice como, oye, pero cuando nos llega la regla, no sé, nos llega nuestro periodo, podemos cambiar. No todas las mujeres cambian con la menstruación. De hecho, yo podría estar con mi periodo en este momento, ustedes no se dieran ni cuenta. Hay otras que sí, ¿cierto? Porque somos cambiantes, tenemos emociones, pero eso no implica que estemos en un rol distinto o en un rol inferior. Es diferente nomás. Y tiene que ser considerado al momento de hacer terapia. Ivania. Es un comentario cortito sobre el tema de la menstruación, que igual, claro, no todas las mujeres viven el ciclo menstrual de la misma manera, pero además existe como todo un estigma en torno al ciclo menstrual que hace que las mujeres más sufran o como que padezcan el ciclo, porque en el fondo es como algo que es, está estigmatizado, es malo, es secreto, hay que... Yo no lo asume. Mira, Iván, disculpa que te interrumpa, me acordé de algo. Aplicando nuevamente el documental del placer en Netflix, que todos ustedes van a ver, véanlo, por favor, chicos, chicas, todos. Hablan en un momento de las pastillas anticonceptivas, de la píldora. Y uno de los efectos secundarios que tiene la píldora es que a la mujer le baja la libido. Y de hecho, hasta el orgasmo, tomando la píldora, es menor al que sería sin la píldora. Pero como siempre se nos ha dicho que las mujeres somos menos sexuales, que los hombres son los más que andan detrás, ¿cierto?, que uno es más piola, uno lo asume como, ya, ni siquiera lo cuestionamos. Y de hecho, hoy día todas las que tomamos píldora, nos estamos coartando nuestro placer, porque sin la píldora nuestro orgasmo sería mucho más bacanes y tendríamos más deseo sexual. Pero no lo cuestionamos, ¿por qué? Porque socialmente no somos seres sexuales, o no se nos permitió la sexualidad. E insisto, no puede ser que descubramos que nuestro clítoris es más grande o tiene una forma distinta al que nosotros creíamos hace un par de años atrás. ¿Se Bueno, en entiende? ese caso lo que te dice de la píldora, como que uno nomás tiene que tomarse la píldora porque el hombre no puede hacer lo mismo, o sea, pobrecito, ¿cómo le vamos a exigir usar condón o que no quiere hacer Yo esto, creo lo otro, porque no quieren? que si el hombre tuviera que tomar una píldora, oye, chiquillos, José, Jaime, tienen Sí, todo el perdón derecho a por hablar lo... aquí, chiquillos, de verdad. Sí. Entonces, yo los quiero mucho, ustedes saben. Yo creo que si la píldora la tomaran los hombres y les bajara la libido o el placer sexual, yo estoy segura que armarían una super píldora que no provocara eso. Así, Claro, pero de una. también. Belén. Sí, con respecto a eso, me quedé con una mini duda delante. Que, bueno, una compañera hablaba de cómo funcionaba la mente de la mujer y la del hombre. ¿Es realmente así? Porque siento que toda la vida nos han dicho eso, como, no, la mente de la mujer funciona de esta forma, entonces, y el hombre, por eso el hombre es incapaz de recordar, no sé, dónde dejó esto, o no puede hacer más cosas a la vez, y como que no hemos repetido ese discurso, y yo, desde mi total ignorancia, porque no sé mucho de psicología más allá de psicología educacional, ¿es realmente así? ¿Es así como que la mente del hombre y la mujer es tan distinta o no? Porque yo a veces no me siento nada identificada con esa visión de la mujer como multitasking.
No sé. Va a haber un módulo de sexualidad donde se van a hablar de esas cosas, lo va a dar la PAME ahí y una matrona maravillosa y la PAME también que sabe mucho al respecto. Les voy a voy a comentar esto y pasamos a la siguiente diapo porque queda ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la relación sexual entre un hombre y una mujer? La diferencia que hay entre el hombre y la mujer es que la mujer para excitarse necesita que la amígdala, que es un órgano que está dentro del sistema límbico en nuestro cerebro, esté, no sé si desactivada, pero esté piola. O sea, esté súper relajada. O sea, la mujer necesita estar relajada y estar ahí. Por eso pasa que cuando una tiene relaciones sexuales, por ejemplo, y escucha la guagua o escucha algo, uno se sale de inmediato, o no sé si me pasará a mí nomás, pero se sale así como del contexto. ¿Por qué? Porque de inmediato la amígdala, que es el centinela de las emociones, se estresa. La diferencia en el hombre es que el hombre con amígdala, sin amígdala, con sistema límbico, sin sistema límbico, puede tener relación sexual igual. Entonces, no es que la mujer sea menos sexual, sino que el proceso para la sexualidad es distinto. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y ojalá todos lo pudieran saber, porque ahí cuando uno entiende eso se da cuenta que es muy distinto el camino para la excitación y para el orgasmo de una mujer y de un hombre. Y vaya, y con esta cerramos y pasamos a la otra. Es una pregunta. Entonces podríamos decir que existe la diferencia sexual que es distinto de el género. Como existe como ya los géneros, como las casillas, que son construidas socialmente, pero esa diferencia sexual en realidad no sería como una construcción, sino que estaría como en los procesos como hormonales tal vez, pero como que tienen que ver con la sexualidad. Sí, porque tiene, o sea, esto es, lo que les comentaba es real, está comprobado que funcionamos de esa forma. De hecho, cuando yo lo aprendí me relajé mucho y dije, por eso lo entendí. El tema de las casillas, este tema de las cajas que hablábamos delante, sí, yo creo que la primera vez que lo escuché, sí me hizo me hizo sentido, sí, pero creo que también hay muchas cosas que son constructos sociales. Y uno cuando hay constructos sociales, uno los toma y o sea, nos cuesta caleta. De hecho, ustedes van a tener, por muy abiertos y abiertas que estén a conocer y a hacer este diplomado, igual van a haber cosas que les van a chocar y que van a sin querer, van a tratar como de no, pues si esto no debiera ser así. Entonces, hay cosas que están ahí escritas como con sangre en nosotros, entonces poco a poco, vamos poco a poco. Yo creo que hay muchas cosas y vamos a ir derribando mitos también de muchas cosas que se nos han contado que no son tan así. Continuemos. La terapia feminista. ¿Qué sería entonces una terapia feminista? No debiera tener sesgos de género. Por ejemplo, el trato con un varón, una mujer o un no binario, etcétera, no debiera importar al momento de hacer terapia. ¿Ya? Androcentrismo. El hombre no es la norma. No es la norma. Anteriormente el hombre era la norma, los estudios se hacían ahí y desde ahí se entregaron las conclusiones y se establecieron leyes. Acá no. Hipótesis intrapsíquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no hay patologización. Es decir, si de repente, no sé, por ejemplo, yo me encuentro con una, no sé, ¿qué ejemplo se me puede venir a la cabeza que me haya pasado? No sé, con una mujer, por ejemplo, que llega y está súper estresada y vengo a terapia porque yo grito mucho, me pasa esto, me dan ataques de pánico y mi marido está chato conmigo y mi familia también, y uno empieza a preguntarse así, uno podría decir, oye, tiene una ansiedad generalizada, qué sé yo, pero uno empieza a preguntar y se da cuenta que hay un contexto también que fundamenta lo que a ella le está ocurriendo. Acá uno no lo va a patologizar, hoy me cuesta decir la palabra, sino que se va a entender y se va a acompañar porque siempre se va a considerar el contexto en el cual se está desarrollando esta persona. ¿Se entiende? Principios de empoderamiento, trabajar en el empoderamiento de la persona que está trabajando con nosotros. Es decir, tú tienes derechos, úsalos. Tú tienes derecho a decir no, di no. Empodérate.
Empodérate, tanto el varón que va, el hombre o quien vaya a terapia. Empodérate en ti, sé capaz de tomar decisiones para ti, no tengas temor. Y lo personal es político. Y acá les voy a leer esta definición que a mí me encantó. Espérenme que para poder leerla las tengo que ir corriendo. Lo personal sigue siendo político. La feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas, la relación con el propio cuerpo. A mí me gusta mucho lo que dice, aparte que lo encuentro muy real además, un tema muy trabajado en terapia. Veamos, psicología feminista entonces. Impacto en los roles de género. Hay un impacto obviamente en los roles de género porque no se consideran los estereotipos que se nos han enseñado todo el tiempo. Las emociones. Yo creo, acá, ¿qué es lo que postula un poco la psicología feminista? Yo creo que las emociones, todos tenemos emoción y todos tenemos la misma gama de emociones, pero cómo las expresamos es distinto. El derecho o cómo se nos ha enseñado a expresar las emociones, es ahí el tema. Creencias y mandatos sociales se cuestionan. Cuestionemos las creencias, cuestionemos los mandatos sociales, desde las creencias, por ejemplo, cuando uno, no sé, nuestras congregaciones, alguien se cuestiona la fe, o me cuestiono mi relación con Dios porque yo no levanto los brazos, porque yo no soy como ese hermano o esa hermana, cuestiónatelo. Los vínculos son personales, incluso el vínculo con Dios es personal. Mi vínculo no es igual al que ustedes tienen. Y el que ustedes tienen tampoco es igual al mío, y eso no significa que uno sea más válido que el otro. Se acaban los estereotipos sociales, la libertad de elegir. Eso también se ve mucho dentro de este contexto. Tengo 30 años y no me he casado. No estoy dentro de lo que corresponde, de lo que me enseña la sociedad y lo que me dice la iglesia. Elige. No hay una estructura, no hay un camino. Es tu camino. ¿Cuál es el camino que tú quieres recorrer? Libertad de elección. Bueno, el objeto de empoderamiento del paciente, claro, de que lo podamos empoderar. Igualdad terapeuta-paciente. Yo no sé de tu vida. Cuéntame. Yo no puedo decirte, tú eres el experto o la experta de tu vida. Yo te puedo ir facilitando, acompañando. Lo mismo que lo que hacen las personas que trabajan que hacen orientaciones. Que aquí todos los que están en el curso de alguna forma trabajan en espacio orientando. Acompañen. Esto es acompañando. Lo que hablamos delante, considera el contexto cultural del paciente y valorar la perspectiva femenina. Igualdad, contexto, valor. Estoy un poco preocupada por la hora. Pamela, ¿me puedes avisar, por favor? Sí, quedan 8 minutos. ¿Y cómo está programada la reunión? ¿La reunión se cierra a las 10 sola? ¿O yo la tengo? Ah, entonces, Cierra. Hay que terminar un poquito antes. espérenme, entonces, ¿qué hacemos? Porque no. Permítanme un segundo. Les voy a mostrar un video y las últimas 2 diapos las vamos a ver la próxima clase con la clase siguiente. Pero me interesa mostrarles este video para que lo podamos comentar antes que terminemos la clase. Ya, ahí me avisan si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl.
Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what is Estás muteada, profe. Ya, lo podemos ver entero porque vamos a quedar cortos con la clase, pero ¿se entiende el sentido del video? Acá hay muchas cosas que se construyen. Hay muchos constructos sociales que todavía están súper atados. Yo me acuerdo cuando yo era chica, apelando que estábamos hablando de la menstruación, mi mamá me decía que yo no me podía bañar cuando estaba menstruando, porque si no las mujeres se volvían locas. Y un día yo me bañé, y aquí estoy. Así que no. Me bañé y no me pasó nada. Y mi mamá me dijo, impactada, yo recuerdo ese día así como, ¿te bañaste? Sí, y aquí estoy, igual. No pasó nada. Y para ella fue un shock súper grande. El diplomado, este diplomado, les va a dar muchos shock. Muchos. Y les va a costar. Pero la idea de este proceso es que ustedes se vayan construyendo. La idea de este ramo en específico es que ustedes no les den miedo mirarse y empezar a trabajar en aquellas cosas que arrastramos, que están ahí. Esos miedos que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque ustedes cumplen un rol dentro de los espacios en los que habitan. Y tienen que ser responsables con ese rol. Las que son mamás, las que son hermanas, lo que sea, amigos, en todos los espacios cumplimos un rol. Y no solamente por el otro, por la otra, por nosotras, por nosotros mismos. Nos queda poquitos minutos, así que si alguien quiere comentar algo para ir cerrando, la próxima clase vamos a terminar de hacer esto y vamos a darle con la clase que corresponde, ¿ya? Y voy a ser más preocupada y más preocupada de la hora también para que no nos perdamos nada. ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿Profe va a enviar el Power o no? El Power está en la plataforma. Intenten entrar a la plataforma. Si no, igual amablemente se los podemos enviar por correo, pero tratemos de usar la plataforma que la fundación ahí le puso Power para tenerla, entonces tratemos de hacerlo. Si no, la mandamos por mail, no hay problema. ¿Algún comentario? ¿Les gustó? ¿Les agradó? ¿Fue grato? ¿Sí? Es interesante. Qué bueno. Muy interesante. Qué bueno, me alegro mucho, un gusto verle a todos. Vamos a terminar en terapia, ¿no? Sí, es lo más probable, pero bien, pues, bien. Yo creo que todos nos tenemos que terapiar, yo también me tengo que terapiar constantemente. Quizá una sugerencia, profe, a lo mejor Dígame. al inicio de la clase no esperar tanto porque así se aprovecha el tiempo, porque ya uno Sí. sabe que a 1 hora tiene que estar, ya De 5 hecho, minutos creo que es suficiente, pero 10 perfecto, de hecho hoy fue la prueba, era la prueba de fuego igual, porque era nuestra Claro. primera clase, entonces más o menos teníamos que ver lo que se demoraban en conectar y todo, pero ya estamos claros, ya estamos claras. Empezamos 8 o 3 minutos, se graba la clase, así que cualquier cosa la pueden volver a ver, pero yo les pido, sé que pueden ocurrir cosas, pero traten de no faltar a estas clases porque estas clases son, la idea es que las trabajemos así en la interna.
Así que eso, les abrazo, un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo martes. Chao. Nos vemos, chao. Chao. Gracias, profe. Buenas clases. Chao. Chao, chao, chao.